epístola, en toda la epístola a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4, verso 19. Cuando lo tengan, digan amén y vamos a pasar a dar lectura. Amén, amados. Gloria a Dios. La he titulado El corazón del pastor. 4:19 es un versículo muy conocido, lo hemos escuchado, seguramente lo hemos oído innumerables veces, pero vamos a tratar de comprender realmente qué es a lo que Pablo se está refiriendo en el versículo 19, amén. ¿Qué es lo que Pablo quiere expresar en este versículo realmente? El énfasis del versículo, el sentir, el deseo del versículo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje de tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Hemos hecho un recorrido quizá muchas veces por esta epístola y llegamos aquí hacia el segmento final y Pablo hace un exclamor de su alma, Señor, y es un clamor, es un dolor, es una tristeza, es una agonía, es la agonía de su corazón al expresar estas palabras y hoy realmente podemos llegar a comprender por qué él realmente lo dijo. Padre, que tu palabra sea glorificada y así como el énfasis en el corazón de Pablo, también sea en el corazón de cada uno de mis hermanos, hoy en este lugar aquí presente, que tu palabra penetre su mente, su voluntad, sus deseos, todo lo que tenga que ver contigo, Señor, para la gloria de tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Este texto es realmente impresionante, no podés no detenerte en este versículo y no meditar y no pensar realmente porque es cautivador, realmente es el resumen del propósito de todos los predicadores, es el sentir, el deseo profundo que tiene todo el pastor en su ministerio. Realmente Pablo lo expresa en el versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Ese es el propósito de todo pastor. El propósito de todo pastor no es que la congregación crezca en número. El propósito del pastor no es que la estructura se vea bella. El propósito, el deseo más profundo de alguien que fue puesto en el ministerio para administrar es ver que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Pablo era un hombre muy apasionado por la santificación de todos los creyentes. Él realmente la tomaba en serio, él no dormía, él prácticamente estaba consumido por la pasión de que los creyentes sean santificados, de que se vea la vida y la plenitud de Cristo en la vida de cada creyente. Realmente el deseo del pastor es ese. Y Pablo dice: ahora vuelvo a sufrir el mismo dolor que sufrí cuando tuve que llegar a ustedes a predicarles el evangelio, y tengo la misma pasión y el mismo deseo, que así como cuando prediqué el evangelio ustedes creyeron en él, ahora me consume el deseo de que ustedes sean santificados, sean formados en la plenitud de la vida de Cristo, en la virtud de la persona de Jesucristo. A eso se refiere ser formado. No que usted tenga una forma específica, sino es que usted pueda vivir la vida de Cristo. Que la vida de Cristo pueda ser reflejada en cada creyente. Pablo era un hombre muy apasionado por la santificación de su iglesia. Esta es una carta de defensa, de la defensa de Pablo del ministerio a los Gálatas, que habían sido fascinados, cautivados por la falsa enseñanza. Pablo vino con la justificación solamente por la fe. Luego vinieron judíos a decirles que para convertirse en verdaderos cristianos, además de la fe, necesitaban circuncidarse. Fueron fascinados, engañados. El énfasis de la palabra es ser engañados, es ser cautivados, es ser como embrujados.
y Pablo estaba muy preocupado. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Pablo estaba realmente profundamente preocupado? Porque esto estaba frenando la santificación de su iglesia. Estaba frenando el propósito y la obra interna del Espíritu Santo al volverse del Espíritu a la ley, del Espíritu a la carne. Por eso le dice, ustedes comenzaron por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? ¿Tan necios sois? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo estaba realmente triste, angustiado, desesperado, enojado. ¿Por qué? Porque su iglesia estaba frenando el proceso de santificación, que es el deseo de todo pastor, es que su iglesia sea formada a la imagen de Cristo. Es que su iglesia realmente pueda demostrar y vivir las virtudes de Cristo en su propia vida. No es que el número crezca, porque muchas veces estamos preocupados. A mí no me preocupa eso. A mí jamás me preocupó que seamos 100. A mí me preocupa que la vida de Cristo sea desarrollada, formada, vista, contemplada en la vida de los creyentes, que no hay mejor evangelización que esa. Ver una vida transformada por el Espíritu a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, si el pastor no busca otra elevación que no sea la imagen de Cristo en cada creyente, realmente va a tener que considerar su visión. Hoy todos son visionarios. Todos tienen una perspectiva, no comparto tu visión, no comparto la tuya, todos deberían tener el mismo deseo y ser consumidos por la misma pasión, que el Hijo de Dios se ha formado en cada uno. Pablo estaba preocupado, ¿por qué? Porque su iglesia había frenado el proceso de santificación. Gálatas 3:1, él vuelve a repetirlos y dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos encantó? ¿Quién nos engañó? Lo que estaba pasando aquí, vuelvo a repetir, es que su iglesia estaba frenando el desarrollo de la plenitud de la vida de Cristo en cada creyente. Volviéndose a la circuncisión y volviéndose al legalismo, ellos estaban frenando la obra del Espíritu Santo y Pablo realmente estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque es lo que más le preocupa a un pastor. Eso es lo que más le preocupa. Le entristece saber que su congregación sabe demasiado y no lo vive, no lo aplica. Le entristece saber que todo lo que se viene enseñando a lo largo de un mes no se ve. Le quita el sueño, lo hace derramar lágrimas, está preocupado porque él no busca su propio interés, busca el interés de Cristo. Quiere que cada creyente se parezca a aquel que lo amó. Entonces hay una tremenda preocupación. No es el dinero del creyente, no es el número de la iglesia, no es la belleza de la estructura, es que cada creyente sea formado, dice, como dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya una vez lo sufrí, ahora estoy viviendo el mismo dolor que viví cuando llegué a predicarles el evangelio, quizá en una circunstancia adversa. Estoy sintiendo el mismo dolor dentro de mi interior al ver que ustedes están frenando su santificación. Quiero que se parezcan más a Cristo. Habían sido engañados, confundidos. Habían frenado el proceso, la progresión de la obra del Espíritu Santo. Eso hace la falsa enseñanza. Eso hace la falsa enseñanza, frenar el proceso de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante una enseñanza bíblica. Por eso es importante que nos rijamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no opera y nunca va a operar en algo que no está de acuerdo a lo que Él mismo inspiró a los hombres a escribir. Es su palabra. Por eso vemos tantos resultados en algunos y tan pocos en otros. Y al considerar sus congregaciones, su enseñanza, podemos evaluar y decir, claro, el Espíritu Santo nunca obraría de esta manera porque Él nunca dijo eso. Ahora, sabemos que la elección es una obra total de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Lo escogió usted a Él? ¿No? Sabemos que la predestinación es una obra soberana de Dios. ¿Es así o no es así? Sabemos que la glorificación, que lo que usted va a obtener es una obra totalmente de Dios. ¿Sabemos que es así o no? Ahora, ¿qué pasa con la santificación? Que los pastores son la herramienta que Dios usa para que su pueblo sea santificado. Por eso Pablo estaba tan triste.
Porque el proceso de la santificación no funciona así. La predestinación es selección de Dios, la elección es obra de Dios, la glorificación es obra de Dios, la justificación por la fe es obra de Dios, pero la santificación es la responsabilidad, la pasión y el deseo de todo pastor, que es el instrumento que Dios usa para que su iglesia sea santificada. ¿Cuántos creen que es así? Y el pastor debe estar muy involucrado en este proceso. Es muy importante la santificación de su pueblo. Es muy importante que su pueblo esté preparado para cuando Cristo venga. Y el pastor es la herramienta que Dios usa para ese proceso. Para el proceso de la santificación es muy importante que el pastor sea un hombre comprometido como Pablo, que dijo, hijitos míos, estoy sufriendo en mi interior. Hay una pasión profunda que consume mi corazón por su santificación, para que Cristo sea formado en ustedes. Su pasión y deseo del corazón realmente están desnudos en esta carta y él describe cómo se siente. Él está sorprendido, está enojado, él está amenazado, confundido, temeroso, agitado, él es sarcástico, él es intolerante, él es severo, él está perplejo, él está siendo humillado, él está expresando lo que él siente por la santificación de su iglesia. Usted puede leerlo en todo Gálatas. Léalo, porque ahí Pablo describe cómo se siente. Se siente enojado, es severo, está triste, está consumido. Qué importante que es la santificación de una iglesia, ¿o no? Qué poco se habla hoy de eso, ¿verdad? Ahora este hombre está siendo consumido por la santificación de una iglesia y lamentablemente hoy es algo que ni se habla en una congregación. ¿Es así o no es así? ¿Usted vive en este mundo o no? ¿Está preocupado por la santificación de la iglesia? Lastimosamente hoy no. Lastimosamente las características que denominan a un pastor es que él es relevante, que él es real, que él es auténtico, que es visional, que es atractivo, que es innovador, que es cultural, que es contemporáneo, que es milenial, que es formativo, que es inclusivo, que es heroico, pero poco se dice de un pastor que es realmente es bíblico, es santo, es humilde, es piadoso, es separado, es abnegado, es fiel, es sacrificial. Eso es lo que debería definir a un pastor. Pablo tuvo una pasión a lo largo de todo su ministerio. Esto no era un estado emocional de Pablo. Pablo no estaba pasando por un proceso psicológico ahí. Pablo fue un apasionado por la santificación de la iglesia de Cristo a lo largo de toda su vida y hasta lo último. Él no le decía a los corintios, bueno, Dios ya los predestinó, Dios ya los justificó, Dios ya los glorificó, hagan lo que quieran, hagan lo que se le venga en gana, vivan como quieran. Ustedes realmente ya son salvos. Porque eso es lo que muchas veces escuchamos. Estamos en la gracia, Dios ya nos escogió, Dios ya nos justificó, podemos vivir como nos viene en gana, hacer lo que queramos. Dios es un Dios de misericordias. Entonces muchos piensan de esa manera y hacen lo que quieren con sus vidas, viven de la manera más apartada de la palabra de Dios que se puede vivir. ¿Y qué hay de la justificación? ¿Qué hay de la santificación? Acá hay un hombre que estaba siendo consumido y realmente era apasionado por el proceso de crecimiento y madurez de la iglesia. Eso es lo que Pablo quería. Qué poco vemos hoy acerca de la madurez. Qué poco vemos acerca de la madurez espiritual. Y cuánto del libertinaje. Cuán poco se habla de la madurez hoy. Creo que nadie quiere llegar a la excelencia de la madurez. ¿Cuánto les encanta hablar de la predestinación? Se sienten tan contentos, les fascina hablar de la elección. ¿Y cuánto más de la justificación? Oh, ya están con Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero ¿cuánto hay de la santificación? Realmente debemos hacer énfasis ahí. ¿Es verdad o no es verdad? 6 años después, en 2 de Corintios, Pablo escribe esto. 2 de Corintios 11. Para que nosotros podamos comprender de que Pablo no estaba pasando por un momento crítico, psicológico, de que realmente él estaba enfadado. Queremos comprender de que Pablo era un hombre apasionado por la santificación de su iglesia, que a él le importaba con quiénes sus
integrantes se casaban, con quienes sus creyentes mujeres se casaban, que a él les importaba que las mujeres lleguen al matrimonio puras, que a él les importaba que haya fidelidad en el matrimonio, que a él le importaba que el hombre ame a Cristo como amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, que a él le importaba que las mujeres estén sujetas a su marido, que a él le importaba que los hijos obedezcan a sus padres, que a él le importaba que los padres traten a los hijos como realmente deben tratarlo. Pablo hace énfasis siempre en la santificación de la iglesia. No les decía, son salvos, fueron escogidos, fueron predestinados, están en la gracia, hagan lo que le viene en gana. Qué poco se habla hoy de la santificación. En el capítulo 11, Pablo dice de 2 de Corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura, si así toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Ese es un hombre apasionado por la santificación de la iglesia. Ese es un hombre que está interesado en el progreso de la madurez de cada creyente. Ese es un hombre que está interesado en que cada creyente sea apartado, puro, piadoso, que esté preparado para Cristo, santificado y lavado por la palabra. Se ve como un hombre muy interesado, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Pero temo, dice, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Lo mismo que le había pasado a los Gálatas. ¿Ven? Lo mismo de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Amén. Porque si alguno viene otro predicando a otro Jesús, del que os hemos predicado, dice, recibís otro espíritu de que habéis recibido, otro evangelio de que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Ven? Ahí estaba el apóstol. Después, luego en el verso 28, él dice, además de otras cosas, las cosas que se agolpan cada día sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Y no está hablando de la economía, de los fondos de la iglesia, de la estructura de la iglesia. Pablo dice, hay una cosa que realmente no me deja dormir. Ese es el deseo de cada pastor. Esa es la pasión de cada predicador. Hay otra cosa que a mí no me deja dormir. Es la santificación de la iglesia. Es que ustedes estén unidas de una manera completa, única, en un matrimonio genuino, real, con Cristo. Para Él los desposé del mundo, para unirlos en una relación de amor íntima y personal con Él. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice el apóstol. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Ven? Sabe que no miento. Él realmente sabe que tengo una pasión consumidora por la santificación de cada iglesia. Hermanos míos, no podemos agarrar la gracia y decir, estamos en la gracia, Dios ya hizo esto, esto y aquello, conozco el fin. No, amados míos, todo ministro no debe conformarse con algo que no sea esto. Es la santificación de su congregación. Y cada creyente individualmente sabe que tiene que ser santificado personalmente. No podemos abusar de la gracia, no podemos usar la gracia como ocasión para la carne, como dijo Pablo. ¿Saben cuántos hay que he oído que se deleitan en la predestinación? Se gozan en la elección, se enamoraron de la justificación por la fe y todo eso es verdad. Ya esperan a Cristo, pero ignoran el proceso de la santificación. Viven como quieren, hacen lo que quieren y hacen lo que les viene en gana. Pablo no toleraba eso. Pablo quería que cada creyente se parezca a aquel que lo amó y lo compró con su sangre. Efesios capítulo 4, verso 2 en adelante, hablando de la elección del ministerio, dice, porque a unos constituyó apóstoles, maestros, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Y luego termina diciendo, a fin de que todo hombre sea enteramente perfecto, realmente a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de cada predicador. ¿Lo entendió a eso o no? Amén. A lo largo de toda su vida fue realmente su pasión por la semejanza de Cristo. Pablo realmente tenía una pasión porque cada creyente se parezca a Cristo. ¿Sabe cómo le duele al pastor cuando ve que el creyente
realmente no viene a la iglesia, sino es que conoce todo lo que tiene que conocer y no está dando en el tiempo que tiene que dar, el fruto que tiene que dar. No le preocupa tanto que no falte o falte a un culto, le preocupa que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de él. Eso es lo único que no le deja dormir al pastor. No le deja dormir otra cosa que no sea eso. No hay otra pasión que no sea esa para él, para los que son fieles a la palabra de Dios, para los que no esquivan el proceso de la santificación, para los que predican la palabra de Dios con sinceridad, para que haya una iglesia que esté siendo santificada para Cristo. Muchos se jactan de todo lo que Dios hizo, pero no todos abrazan la santificación. Es algo raro hoy. Hoy ya no se habla. Si queremos oír una prédica que habla acerca de la santidad, de apartarse del mundo, de ser piadosos, de ser para Cristo, creo que tenemos que ir al año 1960 de ahí para abajo. Muy poco se habla de la santidad hoy. ¿Cuántos creen que es así? ¿Han oído a lo largo de estos años alguna predicación que llame al creyente a ser único para Cristo? Ahora, ¿de dónde sacó Pablo esto? ¿Por qué Pablo era así? ¿Por qué Pablo era tan ferviente y tenía este deseo apasionado por la santificación de la iglesia? ¿Realmente quién fue el mentor de Pablo? ¿Quién introdujo este deseo en el corazón de Pablo? ¿Por qué Pablo no dormía, sufría? ¿Por qué él realmente estaba preocupado por la santificación de los creyentes en que sean formados a la imagen de Cristo? Pablo, ¿de dónde sacaste esta locura? ¿Quién fue tu mentor? ¿Por qué haces tanto énfasis en la santificación de tus congregaciones? Dejalo a los corintios que vivan lo que quieran, que hagan lo que quieran, que se casen con quien quieran, que hagan lo que quieran. Déjalo a los gálatas que toleren un poco de mala enseñanza. Déjalos. Está todo bien. Dios los escogió. Ya está. Déjalos, Pablo. ¿Por qué sufres tanto? ¿Quién fue el mentor de Pablo? ¿Quién fue su mentor? 3 años. 3 años el Señor discipuló a Pablo. Ahora, ¿de dónde sacó esto Pablo? De su mismo Señor. La pasión del alumno era la pasión del maestro. La pasión por la santificación de su pueblo era la pasión de su mismo maestro. Ahora, ¿de dónde saca eso, pastor? Todos saben a dónde voy a ir, ¿no? Creo que muchos saben. San Juan 17. Vamos a ir a San Juan 17 para leerlo. Para saber de que Pablo no era un loco maniático, un legalista religioso, que realmente quería aplicar una manera de vivir a los creyentes que realmente no era acorde a la gracia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, vamos a encontrar la pasión del maestro y la pasión del discípulo por la santificación de la iglesia. Desde el versículo 13 en adelante, el Señor Jesús habla estando con sus discípulos y dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Saben qué es lo maravilloso de la santificación, amados? ¿Saben qué es lo maravilloso? Es que de la única manera que nosotros vamos a poder tener un gozo permanente en nosotros es siendo santificados por la palabra de Dios. De la única manera que un creyente va a poder experimentar satisfacción y gozo completo es cuando está siendo santificado por la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco soy del mundo. Y el Señor en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mi modelo, dice Cristo, es el modelo que yo soy para ellos, para que ellos lo imiten. Yo me santifico a mí mismo y les estoy dando un modelo de santificación para que ellos me imiten. La pasión del Señor es la santificación de su pueblo, es el apartarse del mundo, el separarse para Él, el ser piadosos, el ser santos, el abandonar el mundo por completo. Hermanos, no tenemos 21 ya.
Hay personas que están hace 40 años en el camino de Dios pensando que todavía tienen 21 años, queriendo hacer cosas que hicieron cuando eran jóvenes, vivir de la misma manera que cuando eran jóvenes. Ya somos grandes, es tiempo de apartarse del mundo y vivir para Él y dejar que la palabra nos santifique y nos forme a la imagen de Cristo. Ya no somos niños, no somos Forever 21. No compramos nuestra ropa en la misma tienda, no vamos a los mismos lugares que íbamos. Debemos madurar. La pasión del maestro es la pasión de todo predicador, es la santificación de su pueblo. Es el apartarse del mundo, es realmente eso, es más que decir que somos cristianos, es ver a Cristo ahí. No podemos vivir como Justin, decir que somos cristianos y hacer lo que nos venga en gana, o como muchos. Tiene que haber una evidencia tremenda de la obra del Espíritu Santo y la santificación del Espíritu por el lavamiento de la palabra para Cristo. Y el apóstol dice, quiero que Cristo sea formado en ustedes. ¿Es así o no es así? Si hay un pastor que busca otra cosa que no sea esa, yo le invitaría a considerar realmente su visión, como dicen ahora. No, mi visión es esta, mi visión es aquella. Son todos visionarios hoy. Pero la visión de cada pastor, de cada predicador, es que cada creyente individualmente primero sea salvo, como dijo Pablo. Una vez me sufrí de la manera tremenda, dijo Pablo. Fue cuando los di a luz. Fue cuando les prediqué el evangelio, porque seguramente hubo contradicción, hubo persecución, hubo maltrato, hubo negación. Realmente hubo un trato de traición, como Pablo, que era un hombre judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, instruido por Gamaliel, y los judíos habrán dicho, eres un traicionero, Pablo. Seguramente recibió un trato duro cuando él predicó el evangelio y trajo a la luz a muchos creyentes, y ahora estaba sufriendo de la misma manera al que Cristo se ha formado en ellos. Él era un apasionado por la santificación. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1, en verso 2 lo dice. Está en toda la escritura. Anótelo. ¿Cuántos creen que es así? Antes, ¿alguien puede darle la gloria a Dios hoy o no? 1 Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, y hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A nosotros, llamados a ser apartados para Él, de una manera única, en un matrimonio único de amor con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahora, pastor, ¿no es obra completa de Dios? Sí, claro que sí. Es lo que Él está haciendo. Él los predestinó, Él los eligió, Él los justificó. Y ahora los pastores son los instrumentos que Dios está usando, como dice en Efesios, para la obra de la capacitación y el perfeccionamiento de los santos. Es la santificación, es importante. Hoy le esquivan, ¿no? Quieren todo. Se gozan y se deleitan en todo. Tienen una doctrina tremenda, pero ignoran la santificación. No hay énfasis en ella y la dejaron de lado. Romanos 6:19, antes dice que éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Lo dice Romanos 6 en adelante, el apóstol Pablo, ¿no lo dice? La doctrina de la santificación define nuestro ministerio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Entendió lo que estoy diciendo? La doctrina, la enseñanza, el énfasis de la santificación define el ministerio. Usted puede ir a cualquier iglesia, si no hay énfasis en la santificación de los creyentes, en la preparación de los creyentes, debemos considerarlo.
Debemos preocuparnos y debemos meditarlo y debemos pensarlo porque la santificación define al lugar, al punto de reunión, al ministerio, al pastor, a la congregación. Es lo que Dios está haciendo ahora. Ya nos predestinó, ya nos eligió, ya nos justificó y la santificación es lo que define ahora de que Dios está obrando ahí. Define el lugar en donde estamos, define el ministro que tenemos, define la enseñanza que estamos recibiendo y define el énfasis. Porque al final, cuando leamos Tito 2:14 en adelante, ese es el punto. Nunca podemos estar satisfechos y ningún pastor debe estar satisfecho y ningún creyente debe estar sentado de una manera pasiva y satisfecha con decir, bueno, ¿y a dónde está la santificación, mi preparación? ¿A dónde está la palabra confrontativa? ¿A dónde está la disciplina de Dios aquí que dice que duele como aguijón, pero después trae fruto de alegría? ¿A dónde está la palabra que está transformando mi mente y mi corazón y mi naturaleza pecaminosa, humana y caída? ¿A dónde está el crecimiento y el desarrollo de mi nueva vida espiritual y la muerte del viejo hombre? ¿A dónde está? Cualquiera que no lo haga debe sentir un dolor en el corazón y nunca debe estar satisfecho hasta que no haga énfasis en la santificación de su congregación. Porque acá había un hombre que estaba sufriendo, preocupado, no dormía hasta que Cristo sea formado en cada uno de ellos. No vivas así. No hagas lo que te viene en gana, porque hay un hombre realmente que ama a Cristo, que es un apasionado por él, por la persona de Cristo. No hagas lo que te viene en gana, porque hay un hombre que vela y que es el instrumento que Dios está usando y que Dios está usando como el profeta una vez, que veía a su mujer y la veía y veía que su mujer realmente se entrometía con uno y con el otro y él le decía, ámala, 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 ámala. ¿Cómo puedo? A veces vemos el sufrimiento del profeta y no es más que el sufrimiento de Dios derramado en el corazón de él, manifestando la gracia, el amor y la misericordia y queriendo que su esposa sea sola para él. ¿Cuántos creen que es así? ¿Creen que es así, amados? El propósito del pastor es enseñarles la palabra para que amen más a Cristo. Ese era el propósito de Pablo. Él les enseñaba la palabra para que amen a Cristo, para que se parezcan a Cristo, para que conozcan a Cristo, para que imiten a Cristo. Ahora, ¿por qué estoy preocupado por esto, pastor? ¿Por qué haces énfasis en esto? Porque hay otra realidad que es ausente y que esa es la ausencia de la santificación. Pablo dice, yo estoy en trabajo de parto como una vez lo estuve y lo dice, y realmente quiero llevarlos a la madurez. La madurez, vuelvo a repetir, es algo raro de ver, porque la santificación no es el énfasis. Entonces vemos a muchos cristianos que viven como si nunca hubiesen sido comprados por la sangre de Cristo, porque nunca consideraron el proceso de la santificación. No hay madurez en ellos porque no hay exposición. Ya no se habla de la separación del mundo, de la santidad, de la separación del pecado, de la pureza, de la piedad. Son cosas que realmente ya no se hablan. Este es el propósito y la obra del Espíritu Santo, es manifestar la persona de Cristo en cada creyente. Cuando Él venga, realmente hará una obra tremenda, dijo el Señor. Y la primera obra que hace es transformarlos a la imagen del Hijo de Dios. Es el énfasis del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a derramar gente, a hacerlas eructar, a hacerlas revolcarse en el piso, a hacer cosas que todos dicen que me está ministrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esto y siento un calor y tengo que temblar y tengo que balbucear y tengo que gemir y tengo que gritar y tengo que tirarme entre las sillas. Esa no es obra del Espíritu. La única obra del Espíritu es formar en cada creyente a Cristo Jesús, el Señor. Es formarlo a la imagen de aquel que lo creó.
¿Vemos hoy eso como obra del Espíritu Santo? ¿Cuánto lo ven como obra del Espíritu Santo? Muchos. Pero lo único que quiere el Espíritu es la virtud de la vida de Cristo en cada persona. Es la semejanza del pensamiento, el deseo y la vida de Cristo en cada persona. ¿Usted cree que es así? Para muchos, y para mí creo que debemos morir a nosotros mismos, debemos renunciar a nuestros deseos carnales. Amén. Vuelvo a repetir, hay muchos hombres que le encantan estas doctrinas, la predestinación, elección, justificación, glorificación, pero realmente le hacen una gambeta enorme a la santificación, no quieren tocarla. Hoy por hoy, el evangelio moderno de hoy se jacta de todo eso, pero la santificación es algo que no quiere hablar, no quiere tocarlo, no quiere predicarlo. Poco se dice de eso. Amén. ¿Quiere algo de la santificación? Bueno, vaya a buscar 50 años para atrás, porque el evangelio moderno no toca ese tema. No toca lo que es ofensivo, no toca lo que es verdad, no toca lo que realmente expone. ¿Es así o no es así? Lo único que le pregunté, yo recuerdo, mire, le cuento algo breve de mí. Cuando yo comienzo el ministerio, le pregunto al Señor realmente que Él me muestre la guía de su voluntad, que yo no quería realmente fallarle, quería ser un ministro fiel, quería que Él esté orgulloso de mí, quería realmente ser su instrumento. Y lo que le pregunté al Señor, le digo, Señor, guíame, muéstrame, dame algo a que aferrarme, dame un ejemplo, dame una persona. Y el Señor en muchas veces me dijo, deséchalo todo. Y no lo digo todo en totalidad por completo, porque hay grandes predicadores, hay hombres fieles. Al decirme deséchalo todo, Él me estaba hablando del presente que estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo en el tiempo de que realmente se aumentó el engaño, la apostasía, los falsos maestros, las iglesias que no son iglesias, los cristianos que no son cristianos, los pastores que no son pastores. Me dice, deséchalo todo y vuelve al principio. Y yo voy a ser tu maestro. Yo recuerdo que el Señor me lo dijo. ¿Y cómo te habló así? Yo fui a Hechos y recuerdo a Pablo siendo llevado por 3 años al desierto y siendo instruido por el mismo Señor y luego volver años después a ver a los que habían estado con él y habiéndoles estrechado la mano Hechos en señal de consentimiento de que Pablo hablaba lo mismo que ellos habían oído. Vuelve al principio, deséchalo todo, porque estamos viviendo el último tiempo, yo vengo pronto y la mentira se ha propagado. Miremos al pragmatismo, estimulando el ego sin ofender a nadie, agregando todo lo que es del mundo como una estrategia para atraer a los que no tienen interés en Dios, porque no tienen interés en Dios. Entonces ellos quitaron todo lo que ofende. El pragmatismo es, agarró la Biblia, gritó todo lo que puede llegar a ofender a una persona, porque no están interesados en Dios y hagamos y démosles cosas que realmente le interesan. Traigámoslos a este lugar. Démosles lo que le interesa, aunque no sea Dios lo que realmente les interesa. Démosle lo que realmente les llama la atención. Démosle lo que realmente les interesa a los jóvenes. Qué bueno es que le hayan regalado una Biblia a este joven, porque no fue un joven, fue Cristo. Y Cristo le está diciendo, acá estoy yo. Acá me vas a encontrar. Acá está la verdad. En mi palabra. Entonces, estamos en un tiempo donde debemos considerar el punto principal del ministerio y es la santificación de la congregación. Como Pablo. Pablo creía en la elección, sí. Creía en la justificación, sí. En la glorificación, sí. Él mismo lo enseñó. Pero nunca dejó de hacer énfasis en la santificación de sus congregaciones. A tal punto de gemir, llorar, sufrir, estar en prisiones y decir, hay algo que en mi ser no me deja dormir. Tengo tanto deseo de que se parezcan a Cristo. Tengo tanto deseo de que aquel que un día se me manifestó pueda reconocerlos también en ustedes.
Tengo tanto deseo que aquellos que caminaron, de aquel que caminó con los apóstoles, con ellos, hoy camine en ustedes, y pueda ser visible. Hermanos, es lamentable, pero el Señor a muchos de nosotros va a tener que presentarnos nuevamente en el cielo porque no nos vamos a reconocer. Ahí es donde realmente muchos van a llegar a la plenitud de Cristo y el Señor va a decir, ¿te acuerdas de él? ¿Te acuerdas? Es Claudia. No, Señor, nunca la conocí en la tierra, nunca vi a Cristo en ella. ¿Te acuerdas de Ricardo? No, Señor, es Ricardo. Ahora está a mi imagen. ¿Te acuerdas de Rodrigo? Ah, sí, no, Señor, no lo conozco. Es Rodrigo. Ay, Señor, nunca lo vi en la tierra parecido a ti. Lo desconozco. No tendría que ser así. No tendría el Señor tener que volver a presentarnos en el cielo porque somos irreconocibles, porque ahora que estamos en el cielo somos como Él, sino ser como Él en la tierra. La iglesia a lo largo de los siglos eran teológicas, trascendentes, estaban centradas en Dios, exaltaban a Cristo, glorificaban al Señor, buscaban el crecimiento en la obra del Espíritu Santo, la santidad, se oponían al pecado, la adoración emanaba realmente de un conocimiento de la Escritura. Eso era la iglesia antes. La neoiglesia es psicológica, es sociológica, son pragmáticas, centradas en el hombre, usan el nombre de Jesús como un favor, confiando en que su crecimiento, el crecimiento de la iglesia, está basado en sus estrategias humanas y carnales. Hoy por hoy la iglesia moderna no confía en la obra del Espíritu Santo. Tienen sus propias herramientas para traer gente a la iglesia. No están interesados en la santificación. ¿Se entiende? No lo desean. ¿Cuántos creen que es así? Una vez el padre de la psicología, Freud, dijo algo tremendo. Dijo esto. ¿Conocen no? Toda persona debe ser libre de todo refreno. Debe ser auténtico. Esa era la palabra. Tiene que ser leal a sí mismo y tiene que aceptar la legitimidad de sus propios deseos. Debe ser quien es. Debe ser tú mismo. Haz lo que te venga en gana. Puedes ser lo que quieras. Y hoy por hoy, ¿cuánto ven en la cultura plasmado ese pensamiento? Si eres lo que deseas, eres auténtico. Amén. ¿Cuántos ven que estas palabras de este hombre impactó a la cultura al tiempo presente? Todos dicen ser quienes son. Todos realmente, ninguno tiene refreno de sí mismo. Puedes hacer lo que sientes, piensas y deseas. Y hoy por hoy muchos congregantes se van de una iglesia donde hablan de la santificación porque no les dejan ser lo que su naturaleza pecaminosa, mala y egoísta y caída les reclama que sean. Me voy de acá porque estos cristianos son unos hipócritas que están jugando un juego. Ellos no son lo que dicen ser. Yo realmente quiero ir a un lugar donde pueda ser yo mismo y sentirme bien con lo que soy. Ahora, ¿es así o no es así? Si todo hombre hace lo que desea, todo hombre va a ser perverso. Porque no hay nada que salga de la naturaleza pecaminosa caída que sea bueno y agradable delante de Dios. Freud dijo, vas a ser realmente auténtico cuando seas lo que tú quieres ser. Sé lo que tú quieres. Y eso es el evangelismo moderno. Aquí me siento bien, porque nadie me impone algo que yo realmente no quiera. Porque nadie me está diciendo nada que realmente vaya en contra de mi ego, mis sentimientos, mi carnalidad, mi naturaleza pecaminosa, mala, absurda. Me siento bien. ¿Cuántas veces escucharon la frase me siento bien? Cuando una persona venga y diga me siento bien, preocúpese, porque no debería hacerlo. Debería ser expuesta, debería ser confrontada con la verdad de la mejor manera, debería oír la verdad porque la verdad de Dios es el amor de Dios para la persona y el oyente. No es juicio, no es ira, es amor. La verdad es amor.
Saber de que hay alguien que te conoce más que cualquier hombre y que quiere lo mejor para vos, como dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que vos querés, el que esperás. Tus pensamientos no son los míos. Y así está el hombre. Viene a Dios y quiere llegar a Dios con pensamientos que no son de Dios. Entonces, las iglesias hace un tiempo, desde que este pensamiento se plasmó, de que deberían ser lo que ellos creen que deberían ser, de que la única verdad es ser auténtico con uno mismo, la iglesia comenzó a preocuparse porque dicen, bueno, vamos a trabajar en eso y vamos a tratar de lograr una concepción ahí. No podemos perder a la gente y a los congregantes, ni mucho menos a los jóvenes. Pensaron que el trabajo era de ellos, el recuperarlos, y no el de Dios, y realmente la cultura se metió en medio de la iglesia, porque la cultura hoy está dentro de la iglesia, y eso es la cultura, es el pensamiento del hombre, es la cultura del hombre. Haz lo que quieras, haz lo que te viene en gana. No hay manera de ser más auténtico que es haciendo lo que realmente quieres ser. Cualquiera que vaya en contra del pensamiento cultural este moderno que estamos viendo, realmente es un ataque. Amén. Nadie esperaba que en las predicaciones de Pablo haya luces, sean emocionantes. Amén. Nadie esperaba que los deseos carnales sean manipulados. No. Cuando ibas a una iglesia donde Pablo estaba predicando, lo único que se esperaba era que la verdad sea expuesta, que sean confrontados, que sean disciplinados, que sean exhortados, que sean animados, que sean instruidos, que sean enseñados, que realmente sean confortados por la verdad de la palabra de Dios y que la misma verdad de la palabra de Dios haga emanar un deseo profundo por la adoración a Dios, por el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Eso era lo que esperabas cuando ibas a una congregación donde Pablo pastoreaba. No esperabas las luces, el shock adrenalínico, no esperabas la psicología, no esperabas el entusiasmo, las luces, la manipulación de la carne, esperabas la exposición de la verdad de Dios. Pero hoy por hoy eso ya no se encuentra. Y si lo haces, somos 15. ¿Saben cuántos se han ido y dijo, encontré mi lugar? Acá sí me siento bien. Hay que orar por esas personas que fueron a otro lugar a sentirse bien. Hay que orar por esas personas que buscaron el sentirse bien y no conocer la verdad de la palabra de Dios. Hay que orar por personas que fueron a otros lugares a sentirse bien y no ser formados a la imagen del Hijo de Dios por la exposición de la verdad y que no estén siendo santificados por la verdad. Porque no me puedes decir que Dios te salvó y quitaste la santificación del medio. Porque a todos los que Dios salvó está santificándolos para el cielo. ¿Cuántos quieren ser santificados? Realmente, si no pensamos de la manera que Pablo pensó, estamos entreteniendo gente que no tiene interés por Dios. Es así. Si no tenemos una pasión por la santificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la amada, de su esposa, realmente debemos considerarlo. Porque Pablo no dormía porque cada creyente, aquel vil, ese que un día le predicó, se parezca a Cristo. Si estás en el ministerio y si realmente sos pastor, tenés que tener una pasión consumidora porque la iglesia del amado se esté santificando y lavando por la palabra para él. Entonces la iglesia moderna quitó todo el énfasis del pecado, la pureza, la santidad. Amén. ¿Alguna vez escucharon voy a terminar, de realmente un tipo de personas que se hacen llamar antinominianos?
¿Escucharon alguna vez eso? ¿Saben lo que es el antinomianismo? ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, el antinomianismo realmente es una herejía tremenda porque ellos dicen, estamos en la gracia y está todo bien, no hay necesidad de la santidad, estamos en la gracia, el Señor ya nos eligió, el Señor ya nos predestinó, ya nos compró, ya nos glorificó, no hay necesidad de eso. El antinomianismo no hace ningún énfasis en la santificación y la iglesia moderna se me hace muy parecida a eso. ¿O no? Aceptan todo eso, pero no hacen un énfasis. Ellos dicen, Dios me salvó, estoy bajo su gracia, no tengo que preocuparme por el pecado, este es quien soy, es mi carne, cada vez que peco es mi carne, dejemos que la carne haga lo que quiera. Pablo en Romanos 7 dice, el que peco soy yo. Él no le echa la culpa a la carne, él reconoce la naturaleza caída, pero él nunca le atribuye los pecados a la carne, sino que se los atribuye a él mismo. Muchos hemos oído de en la carne, ¿viste? Vive así hace 10 años y ¿por qué es la carne? No, viste que la carne es tremenda. Ahora, reconociendo un hombre su naturaleza caída, como Pablo dijo en capítulo 6 de Romanos, no reine pues la carne en vosotros. Entonces ellos dicen que está todo bien, e ignoran la santificación. Abrazan todo lo demás, todo lo que Dios hace, pero no se involucran en lo que requiere voluntad para hacer lo que es la santificación. Ahí es donde vos realmente estás dentro de este misterio de Dios que es tan grande, donde pones tu voluntad para que Cristo y el Espíritu obre en vos. No debo preocuparme. Él vivió la vida perfecta, ¿es verdad? ¿Sí? Ellos dicen eso, para que yo no tenga que vivirla. Él realmente, el Padre imputó la justicia del Hijo en mí. Parece que son doctrinales, dicen, wow, qué doctrina que tienen. Él ya la vivió, no tengo por qué vivirla. El antinomianismo cree que está libre de la ley, lo celebra. Estamos bajo la gracia, fuimos liberados, no estamos bajo la ley, no estamos obligados a guardar la ley, Cristo la cumplió por nosotros. Ahora, ¿cómo sabe que usted está bajo la gracia? Porque este tipo de pensamiento es lo mismo que estar bajo la ley. La ley siempre es el centro. Mi relación con Dios la define Cristo, no la ley. El antinominiano cree que a su relación con Dios la define el no guardar la ley. Y el legalista dice que a su relación con Dios la define el guardar la ley. Están los dos en lo mismo. Nunca es Cristo el centro de su relación con Dios. Son la misma herejía. Uno cree que a su relación con Dios la determina el no guardar la ley, y otro cree que a su relación con Dios la determina el guardar la ley, y nosotros creemos que a nuestra relación con Dios la determina únicamente Cristo. El deseo de Él es mi deseo, su amor es mi amor, su pasión es su pasión, su voluntad es mi voluntad, su propósito es mi propósito, es el amor de Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué hago lo que a Él le agrada? Porque lo amo y porque Él está en mí y su voluntad es impulsada en mí. Lo hago porque lo amo. Vamos a ponernos de pie. Estamos en una cultura antinominiana. Dese cuenta. Estamos en una cultura que dice, haz lo que te venga en gana, está bien, está perfecto. Sé tú mismo. Aquí nadie te va a decir nada. Ven, entra. Dios los ama a todos por igual. Vengan así como son. Él los abraza a todos. ¿Le oye familiar eso? Es muy papal, ¿verdad? Ahora, Dios nos amó y nos escogió y nos salvó no para ser como éramos, porque éramos tan vastos, viles, como dice Isaías. No había nada bueno en nosotros, éramos inmundos ante sus ojos, estábamos apartados de Él, no había nada que pueda justificarnos, como dice Romanos capítulo 2 en adelante, nada bueno en el hombre. Él llamó a un leproso para limpiarlo, no para dejarlo con su lepra.
Cuando él llamó a los leprosos y él le dijo, ¿querés ser limpio de su lepra? Y 10 dijeron, sí, sí, Señor. Él limpió su lepra. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Quiero terminar con este versículo tremendo. Anótelo. Tito 2:11. Es interminable la palabra de Dios. Tito está al lado de Timoteo. ¿Sí? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? En el versículo 11, el apóstol Pablo envía una carta a Tito y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué es lo primero que hace la gracia? Nos salva. La misma gracia, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo primero que hace la gracia? Nos salva. ¿Qué es lo segundo que hace la gracia? Nos santifica. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos enseña, nos disciplina, nos aparta para Él, enseñándonos a vivir justa, sobria y piadosamente. La misma gracia que muchos dicen es gracia, es el tiempo de gracia. Podemos hacer lo que queramos, podemos vivir como queramos. Es gracia y estamos en el tiempo de gracia y Pablo es fundamental, hace un énfasis y realmente destacó esto ante cualquier herejía y en el corazón de Tito para que él pueda decir, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, clávalo en la puerta de mis iglesias y diles que la misma gracia que los salva es la misma gracia que los santifica, es la misma gracia que es como una especie de monarca, controla, domina por completo el corazón del creyente, lo santifica. ¿Por qué? Porque hay una venida gloriosa del Señor Jesús. Él regresará. La gracia te salvó, te limpia, te santifica, te prepara porque Cristo viene pronto a buscar a su amada. No podemos separar esa gracia de la santificación. ¿Por qué hace énfasis en la segunda venida? Porque es el propósito, es Cristo viene. Él salvó, Él santifica, Él lava, Él prepara, Él santifica a su iglesia por medio del Espíritu Santo, por medio de ti, Tito, y de todos los pastores. Hace énfasis en la santificación porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Clávalo en todas las puertas. Amén, amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos encontrado en la santificación la única manera de tener gozo pleno, como el Señor lo expresa en San Juan 17. Quiero que mi gozo esté en vosotros y mi gozo esté cumplido. Yo le he dado, decía el Señor, ahí en el versículo 13, tu palabra y han creído que tú me enviaste. Y Padre, yo no soy del mundo, como ahora ellos tampoco lo son. Padre mío del mundo, santifícalos en tu verdad. Prepáralos para mí. Tu palabra es verdad. Señor, por eso decías, yo soy el modelo de la santificación. Yo soy el modelo de un hombre apartado, consagrado para el Padre y así lo serán ellos para mí. Padre, Dios Todopoderoso y bendito, abrazamos la predestinación con todo nuestro corazón. También tu elección, tu justificación, pero no ignoramos tu santificación. Que tú no quieres que vivamos como se nos viene en gana. Señor, todas las epístolas son doctrinas, son principios para vivir como es digno del Señor. Padre mío, ayúdanos, ayúdanos, Señor. No queremos caer en un tipo de mundanalidad, Señor. No ser apartados para ti, fieles a tu palabra. Señor, queremos ser la imagen de Cristo y queremos
dar honor a tu nombre, darle honores a estos hombres que escribieron estas epístolas y a todos los predicadores fieles a tu palabra, Señor, que sufrían, lloraban, gemían, se lamentaban, sufrían cuando Cristo no estaba siendo formado en el corazón y en la mente de cada creyente. Así, Señor, Dios Todopoderoso, hacemos énfasis hoy en esto, en el nombre de Cristo, para que tu iglesia sea santa, apartada del mundo, pura, oh Señor, íntegra para Cristo en todo aspecto y en su manera de vivir, en el nombre de Cristo, porque Cristo el Señor viene pronto. Amén, amén y amén.